Muy buenas noches, queridos amigos. Vamos a predicar la palabra de Dios y nos vamos a centrar en el libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 16. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que ha creído es salvo y el que no ha creído es condenado. Amén. La palabra es clara, concreta y concisa. Cuando la Biblia dice para el que cree, está hablando para las personas que han aceptado a Jesús y tratan de vivir conforme la palabra de Dios manda. La persona que se convierte de la oscuridad a la luz deja el pecado con el cual ha venido desde el vientre de su madre. Porque todo hombre, y cuando hablo de hombre hablo de mujer, viene en pecado. Viene en pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos del reino de Dios. Todo ser humano que viene en pecado desde el vientre de su madre está destituido del reino de Dios. Es creación de Dios. Es creado por Dios a su imagen y semejanza. Pero no es hijo de Dios. Una cosa es creación y otra cosa es ser hijo de Dios. Si miramos la Biblia en Juan capítulo 1, el versículo 12, dice, y todos los que recibieron a Jesús fueron hechos hijos de Dios. Es por eso el ser humano, cuando viene del vientre de su madre, viene con un pecado, el pecado adánico, el pecado original que le llaman otros. Y ese pecado nos separa de Dios. Para que el ser humano pueda volver a Dios, tiene que hacer una confesión, con su boca creyendo en su corazón, que Cristo lo levanta de los muertos y ese pecado es borrado. Y usted pasa a ser un hijo de Dios y empieza a caminar en el camino del Evangelio, en el camino de los cristianos. Y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, perfeccionándonos en la lectura de la palabra, aprendiendo la Biblia para poder aplicarla y vivir conforme Cristo vivió en la tierra. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo fui de Cristo, dijo Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, un hombre que había matado a muchos cristianos en el tiempo de la persecución. Pero un día se arrepiente, cuando estaba con dirección a Damasco, se arrepiente. Luego Dios lo empieza a perfeccionar, lo cambia, lo transforma y lo hace un siervo de Dios. Y ese hombre ha predicado hasta morir, como muchos otros hombres que fueron como Pedro, hombres rudos del mar, pescadores y tantas personas que Dios ha traído a sus caminos para perfeccionarlos y cambiarlos y darles ese espíritu de sabiduría para poder gobernar los impulsos del ser humano. Porque el ser humano en sí vive en cuerpo, alma y espíritu. Y si nosotros no sabemos controlar el alma, donde se centran las emociones, los deseos, las pasiones, nos destruimos. Pero si el alma lo controla el Espíritu Santo de Dios, va a haber cambios en el ser humano. El hombre sin Dios puede destruirse emocionalmente, pasionalmente. ¿Por qué? Porque no hay un control. Cuando el Espíritu Santo viene a la persona arrepentida, el Espíritu lo transforma, lo cambia, lo hace madurar en sus deseos, en sus emociones, y puede negarse a sí mismo, y así las emociones y deseos no lo pueden destruir al hombre o a la mujer que ha venido a los pies de Cristo. Es por eso que es necesario venir a Dios a través de Jesucristo para que Dios empiece a controlar todo nuestro ser en alma, cuerpo y espíritu. Cuando nosotros estamos viviendo en la vida humana, nosotros caminamos como seres humanos nada más, no tenemos nada de Dios. Somos religiosos. Hay ciertas personas que se dedican a poner una velita a la Virgen María, otros a la Virgencita de la Puerta, otros a Sarita Colonia, como lo hacía yo antes cuando estaba perdido. Para hacer mis guachaferías le ponía una velita a la Virgen. Y así me iba a hacer cosas negativas para que me vaya bien. Eso no puede ser justo, es un engaño del diablo.
Por eso dice que el Dios de este siglo ha venido a enceguecer el entendimiento del hombre para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. El hombre está ciego, está vendado. Hay muchas personas que se van primeramente a los hombres antes que a Dios, para que Dios los ilumine, los bendiga, los guarde y los proteja. Porque la Biblia dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, es contra los demonios que están controlando la tierra. El diablo tiene una legión de demonios aquí en la tierra y los tiene estructurados. Hay principados, potestades, gobernadores, y cada uno de ellos tiene una función en la tierra. Hay unos que controlan el licor, otros controlan la droga, otros controlan la fornicación, el adulterio, otros demonios que controlan otra clase de delitos que el hombre hace por ignorancia, porque el hombre en sí es pecador por naturaleza. El hombre no peca. Cuando no tiene a Cristo, el hombre no peca, es pecador porque ha venido con pecado desde el vientre de su madre. El hombre, el ser humano, no peca, sino practica el pecado porque ha venido con esa naturaleza pecaminosa que está separado de Dios. Es por eso que Jesús vino y dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estaba llamando a los hombres para que vengan, para que puedan recibir la naturaleza de Dios que Adán y Eva lo perdió en el huerto del Edén hace muchos años atrás, generaciones, 42 generaciones, y eso está en el libro de Mateo capítulo 1, el versículo 17. Hay están las generaciones, 42 generaciones salen. El otro día estuve analizando esto, de las generaciones. De Abraham a David, 14. De David al exilio, 14. Y del exilio hasta Cristo, 14. 42 generaciones, que salen a ser 4.200 años, que el hombre ha vivido esclavo, sin esperanza, porque Cristo todavía no había venido a la tierra. Nace Cristo, después de las 42 generaciones, nace Cristo y recién la promesa se hace vigente. Después de 33 años que Cristo se va a morir a la cruz y dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Recién se cumple la promesa de la palabra de Dios que ha venido de generación en generación. Desde que Adán y Eva pecó en el huerto del Edén, desde ahí empezó la maldición, la pobreza, la miseria, la ruina. Dios estaba probando a Adán y Eva porque Dios quería que ellos vivan eternamente en la tierra, bendecidos, prosperados. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ellos no obedecieron a lo que Jehová les había dicho, que no coman de ese árbol prohibido porque el día que coman de él iban a morir. Ellos no entendieron. No sabían qué era muerte porque la muerte todavía no existía. Y cuando viene Satanás y le dice, ¿qué les ha dicho Jehová? ¿Qué dijeron? Nos ha dicho que no comamos de ese árbol porque el día que comamos de ese árbol vamos a morir. Y Jehová le dijo, no, perdón. Y Satanás le dijo, no van a morir, van a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. Pero no les dijo que iban a morir espiritualmente. Es por eso que desde Adán hasta Cristo, 42 generaciones que el hombre ha venido muerto espiritualmente. Y es por eso que el hombre tiene que reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Dios mandó a Jesucristo a morir en una cruz como una oveja al matadero. Porque en el tiempo de Adán, Caín presentó una oveja. Caín mata a Abel. Porque Abel había presentado una oveja y fue de agrado a Dios. Ahí estamos viendo ya la oveja, que era Cristo. Mire usted, cuando Adán estaba oculto porque se había visto desnudo, vino Jehová y dijo, ¿dónde estás? Estoy escondido. ¿Por qué te escondes? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Se le abrió la conciencia de la corrupción, de la inmoralidad, y se vieron desnudos. Eso pasa cuando el hombre peca deliberadamente, cuando ha conocido a Dios y se vuelve al mundo, se ve desnudo, avergonzado. Eso pasó, pero Dios no lo dejó ahí, mató unos animales y los vistió. Eso era la protección de Jesús. Jesús iba a morir por toda la humanidad cuando Él venga y cumpla la misión que tenía que cumplir en la tierra.
Su misión de él era formar hombres, formar los 12 hombres que él formó, luego dejarle los mandamientos, se fue a morir, fue enterrado, al tercer día resucitó, se fue al cielo, mandó al Espíritu Santo en el día de Pentecostés y el Espíritu Santo se ha venido moviendo hasta el día de hoy para que la palabra de Dios sea una realidad. Para que la palabra de Dios sea una realidad. Ya estamos estamos viviendo ya 2026 años hasta el día de hoy. Y no se sabe qué cosas vendrán más adelante. La Biblia habla en Mateo 24, guerras, pestes, hambres, terremotos. Son señales porque vendrá Cristo, llevará a la iglesia para que el anticristo pueda salir y gobernar por 7 años. Y así sucesivamente. Va a venir cosas muy dolorosas para los cristianos que se queden y no se vayan con Cristo en el arrebatamiento. Van a sufrir persecución, van a sufrir cosas horrendas. Es por eso que nosotros tenemos que prepararnos, dormir pensando en Cristo y levantarnos pensando en Cristo, orando, haciendo la voluntad de Dios para que cuando Él venga en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la última trompeta, podamos salir con Él e irnos de esta tierra. No llevaremos nada, todo se va a quedar aquí. Es por eso que es necesario que usted y yo y todas las personas que estamos buscando a Dios, lo busquemos con más fervor, porque ya estamos en los últimos tiempos. 2 cosas para que venga Cristo: que se predique en todo el mundo la apostasía y será el fin. Ya se está viendo. Vemos muchas religiones que predican en contra de Jesucristo aquí en la tierra. Y lo tenemos a muchas denominaciones, entre comillas, que no alaban a Dios como debe de ser. Eso es apostasía. Cristianos que a veces dejan de alabar a Dios por ir a adorar algo en esta tierra. Más adoran lo terrenal que lo espiritual. Es por eso que tenemos que preocuparnos para poder entrar al reino de Dios. Porque la Biblia dice que carne y sangre no entrará al reino de Dios. Porque el hombre, si no se prepara en esta tierra espiritualmente, no podrá salir con Cristo cuando Él venga en un abrir y cerrar de ojos al sonar la última trompeta. Tienes que estar preparado. Pero usted dirá, ¿pero cómo preparado? Tienes que someter esta carne a Dios para que esta carne muera y se levante en la vida espiritual plena. Porque la carne y la sangre no pueden entrar al reino de Dios. Es enemiga de Dios la carne, los deseos, las emociones. Cuando no lo controla Dios, el hombre hace lo que quiere. Pero a Dios no lo podemos engañar. Lo puedes engañar a tu pastor, me puedes engañar a mí, lo puedes engañar al hermano, a la hermana, pero a Dios no lo vas a engañar. Porque Él conoce tu condición, Él sabe cómo estás, Él sabe cómo andas. Estuve estudiando el libro de Gálatas y me encontré con este pasaje en el capítulo 6, versículo 7, que decía, ¿engañará el hombre a Dios? ¿Podrás engañar a Dios? No podemos engañar a Dios. ¿Quién se puede burlar de Dios? Nadie. En todo lo que sembra el hombre, eso segará. Dice, si tú estás andando en tu carne, eso vas a segar de la carne, los frutos de la carne, las pasiones, los deseos que corrompen el alma y no agradan a Dios, porque la Biblia dice en 1 Corintios 3:16, vosotros sois el templo del Espíritu Santo, dice la Biblia, vosotros sois el templo del Espíritu Santo, y ay de aquel que destruyera el templo, yo lo destruiré a él, dice Jehová. Alabado sea Jesús. Mira lo que dice Romanos 12:1, que te presentes en sacrificio vivo, santo, agradable, como un culto racional. Tú eres el templo, yo soy el templo. Nosotros somos los templos de Dios. Que el Espíritu Santo está en nuestro corazón, está hablando, está exhortando, está animando, está orando por sanidad, está exhortando para que los hombres cambien y tomen el camino correcto para entrar al reino de Dios, porque los tiempos son malos. Alabado sea Jesús. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo.
Voy a concluir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no mandó Dios a su Hijo a condenarlo al mundo, sino a salvarlo al mundo de su pecado. Y el que ha creído es salvo, mas el que no ha creído ya es condenado. Ya no depende de Dios, depende de usted. Amiga, amigo, si usted todavía no tiene a Cristo, venga a Jesús. Acérquese a la iglesia más cercana, arrodíllese y pídale a Dios perdón por el pecado que usted no ha cometido. Usted no ha cometido ese pecado, eso lo ha cometido Adán. Pero esa maldición ha venido persiguiendo a nuestras generaciones. Desde Adán hasta Cristo, 42 generaciones que salen a ser 4.200 años. Ya no ha habido esperanza para nosotros, no había esperanza, nosotros éramos los gentiles, no podíamos ni entrar al templo de Jerusalén a presentar ofrenda por nuestro pecado, porque nosotros éramos maldición y no bendición. Gracias a Jesucristo que derramó su sangre en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo estuvo perdonando a Pilato, a Caifás, lo estuvo perdonando a Judas que lo había vendido por unas monedas de plata. Y también te estaba perdonando a ti, al futuro, fíjate. Ese sacrificio que estaba haciendo Jesús, tú todavía ni nacías, ni yo, ni nadie nacíamos todavía, pero ya Jesús estaba perdonándonos a nosotros que todavía no veníamos a la tierra. Es por eso que a veces yo me arrodillo y le digo, Señor, gracias. Yo no merezco nada de ti, le digo, porque yo he sido un vil pecador, un hombre que no merecía nada de Dios. Pero gracias a Jesús, dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 28, que por lo vil del mundo vino Dios, por lo menospreciado, por lo que no es, para ser lo que debe de ser, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios no ha venido a buscar santos ni justos, ni ha venido a buscar ingenieros, arquitectos, abogados, no, Él ha venido a buscar lo vil del mundo, el más vil pecador. Puede ser un hombre letrado, con mucha filosofía y mucho conocimiento, pero no tiene nada de Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Si ese hombre muere hoy día se va al infierno, pero si se arrepiente, se va con Cristo, porque la Biblia dice así, arrepentíos y convertíos y serán borrados vuestros pecados y vendrán tiempos de refrigerio a vuestras almas. Alabado sea Jesús. Gracias te doy, Padre, en esta noche. Bendice este mensaje para que todo aquel que oiga estas palabras, Señor, vea que Cristo lo ama como es, con defectos y debilidades, porque Dios no ha venido a condenar, Él ha venido a perfeccionar, a cambiar los corazones de piedra por uno de carne. Dios te quiere dar un corazón nuevo, una mente nueva, un alma nueva. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alabado sea Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Ven a Jesús. Él te ama como eres. Tu amiga, tu amigo, señorita, joven, vengan a Jesús. Jesús les ama. Él les quiere como son. Porque ustedes no han cometido el pecado. El pecado ha venido por generaciones. Es un pecado de descendencia. Nosotros hemos venido de la raza gentil. Hemos sido engendrados al olivo, al cuerpo de Cristo. Ahora ya no puedes justificarte. Si no te acercas a Jesús, ya no te puedes justificar. Nadie te puede perdonar ese pecado. Así vayas a donde tú vayas. Nadie te puede perdonar si tú no invocas el nombre de Jesús. Invoca el nombre de Jesús conmigo en esta noche. Dile, Señor Jesucristo, perdóname mis pecados, mis ofensas. Borra mi nombre del libro de la muerte y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Te acepto, Jesús, como Señor y Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Jesús. Ahora te pertenezco porque te confieso con mi boca, creyendo en mi corazón que tú me levantas de los muertos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga y será hasta otra oportunidad si Dios así lo permite.